le contaba a Ricardo que yo hace muchos años que empecé a trabajar con mi propio árbol, ¿sí? Bueno, en su momento lo hice con Enrique Corbera, pero luego no es la única técnica que trabaja el tema de ancestros y transgeneracional, ¿no? Lo he hecho a través de las constelaciones familiares o incluso a través de Reiki con ancestros, ¿no? eh, ¿Qué es esto de la terapia transgeneracional, ¿no? ¿En qué se sustenta? Esta defiende que no solamente estamos influenciados por las cosas que nos han pasado en la vida, sino que también por vivencias que tienen que ver con nuestros ancestros, ¿no? Sobre todo con momentos difíciles, con momentos traumáticos que han tenido y que han sido almacenados, ¿sí? Y perduran en todos nosotros, ¿no? Muchas veces nos encontramos con situaciones que se repiten una vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Y parece que cayéramos siempre en la misma piedra, ¿no? Objetivos que no podemos lograr, proyectos que siempre vemos que cuando están por salir, uy, ahí algo pasa y se convierten en inalcanzable. O muchas veces sucede que, bueno, no sé, hay una mujer que se casa y, bueno, en su matrimonio se le es infiel y busca otra pareja y otra vez aparece el tema de la infidelidad y otra vez se puede llegar a repetir lo mismo, ¿no? Hay temas como miedos, ansiedades, depresiones, ¿sí? Que a veces decimos, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Si no tengo ningún motivo para estar con una depresión o con este estado de melancolía constante, bueno, ahí, si ya nos hemos trabajado a nosotros mismos, ¿no? Nos hemos analizado las emociones, hemos hecho como un historial de qué momentos siento estas emociones y sigo sin encontrar el momento y me trabajo energéticamente y me trabajo los bloqueos y esto no termina de avanzar, entonces tenemos que pensar que va más allá, ¿no? Y esto puede ser que tenga que ver, bueno, con nuestras vivencias de la infancia, más allá sería con nuestro proyecto sentido. ¿Qué quiere ser el proyecto sentido? Lo que ha sentido sobre todo nuestra madre desde el momento de la concepción hasta los 3 años, aunque algunos autores dicen que puede ser hasta los 5 o hasta los 6, ¿no? Pero más fuertes hasta los 3 años, en los cuales eh, recibimos todos, hasta químicamente, las emociones de nuestra madre. Sí influye nuestro padre, porque, a ver, si nuestro padre se queda sin trabajo, la emoción que puede llegar a sentir la madre también la recibimos, ¿no? A través de esas emociones, a través de las sustancias químicas que va generando el cuerpo, nuestro cerebro, ¿sí? Cuando tiene determinadas emociones. A veces tenemos como una melancolía y decimos, bueno, esto no es mío, ¿cómo puede ser? Si no me está pasando nada. Y sí, quizás mi madre en el momento del embarazo sufrió la muerte de su propia madre, ¿sí? Y entonces esas emociones aún eh, viven en mí, ¿sí? Me están afectando. Eh, entonces, trabajamos las propias experiencias, trabajamos el proyecto sentido y luego tenemos que trabajar con lo que ha pasado a nuestros ancestros, porque lo que ellos han vivido también es parte de nuestro inconsciente.
esto es como un iceberg, ¿no? En la punta tenemos, en lo que se ve, son nuestros actos, nuestras emociones, lo que tenemos consciente que nos está pasando. Y eso es el 10%. Luego tenemos ahí la línea del agua y hacia abajo tenemos todo lo que es nuestro inconsciente. Y parte de ese inconsciente tiene que ver, la mayor parte tiene que ver con nuestros ancestros. Tiene que ver con ciertas creencias, ciertos mandatos, ciertas emociones que quedaron como en la memoria celular, que quedaron como enquistados, ¿no? Ahí, y que las vamos recibiendo. Eh, y eso es lo que nos hace parte del clan, ¿sí? Desde siempre es necesario formar parte de un clan para la supervivencia, ¿sí? Así fue en la historia de la humanidad. Entonces, si no somos fieles a esa emoción, ¿qué sucede? Es como si no fuéramos parte del clan. Como heredamos costumbres, heredamos rasgos, también heredamos emociones y sobre todo de cosas por resolver. ¿Y qué puede haber ahí que tengamos que resolver, ¿no? Por ejemplo, una mujer pudo haber vivido un matrimonio con violencia, ¿sí? O un matrimonio con infidelidad. ¿Y, y qué sucede? Ella sigue viviendo con esa pareja, pero llega un momento en que su emoción, su pensamiento, su creencia tiene que ver con en los hombres no se puede confiar. Esto inconscientemente se va transmitiendo. Entonces, luego nos encontramos que su hija tiene dificultad para formar una pareja y cuando logra formar una pareja y tiene ahí una familia, termina con un matrimonio que se termina divorciando y luego la historia puede repetirse en alguna de sus nietas o en todas las mujeres del clan se va repitiendo esta misma historia, ¿no? O con aquellas con quien tiene afinidad, que hay personas con quienes tenemos más afinidades que otras dentro de nuestro árbol transgeneracional. ¿Y qué sucede? Bueno, se va a consulta y vemos qué tiene que ver esto o empezamos a indagar, ¿no? ¿Cómo puede ser que nunca pueda conseguir una pareja adecuada? ¿Qué hay en mi historia, no? Y ahí tenemos la creencia que en los hombres no se puede confiar. Y esto viene, ¿sí? De a lo mejor una bisabuela, ¿sí? Porque tenemos que indagar hasta la cuarta generación, como mínimo, ¿sí? Que ha vivido esta situación, ¿sí? Y nosotros ahí tenemos, ahí cosas que me hacen ser fiel a ese clan. Y eso está en la parte de abajo del iceberg, lo que no vemos, pero sin embargo hace a nuestras conductas, hace a nuestra forma de actuar, a decisiones que tomamos, que pensamos que las tomamos libremente, pero no es así, ¿sí? Yo recuerdo, yo voy a poner ejemplo, por ejemplo, mi propio árbol, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, estoy en Argentina y un día termino aquí, ¿sí? Está bien, vino un corralito, lo que quieras en Argentina, pero una situación de un día para otro, terminé aquí en España. En el momento en que trabajé mi árbol, descubrí que mi abuelo, con quien yo tengo una afinidad por fecha de nacimiento, había hecho al revés. Se venía la guerra, como ya habían muerto en guerras anteriores sus hermanos, su madre lo metió
antes que cumpliera la mayoría de edad, arriba de un barco y lo mandó para Argentina, sin tomar la decisión él. ¿Sí? Entonces esto es algo que le quedó pendiente. El no haber podido volver, el no haber podido decidir él, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Alguien en su árbol tiene que reparar esto. Entonces, yo me creía muy libremente que había tomado mi decisión de venir, pero sin embargo, no es así. Eso estaba, si uno empieza a indagar, tiene que ver con la propia historia. El tema es que cuando yo lo empecé a indagar, descubrí que no era la única persona que me había pasado, ¿no? Hablándolo con una amiga me dice, ahora entiendo por qué mi abuela, que se fue en la época de la guerra, y yo terminé casándome con alguien del mismo pueblo de mi abuela y viniendo de Argentina al lugar de donde se había ido mi abuela, ¿no? Al mismo pueblo. Y mi abuela tampoco eligió, ¿no? Así nos pasan con muchas historias. Historias, por ejemplo, un libro, porque esto no solamente, esto no viene de las terapias naturales, esto viene del psicoanálisis. Ya en toda la historia del psicoanálisis aparecen autores desde el mismo Freud que nos hablan de la importancia de la historia familiar, ¿no? Hay un libro del cual se basan quienes han estudiado todo el tema de los ancestros, que se llama Ay, mis ancestros, ¿sí? Que se puede descargar por internet. Ella pone el ejemplo, es una psicoanalista que pone el ejemplo de cuando no podemos lograr tener dinero, ¿no? Sobre todo si venimos de una familia en donde el que tiene dinero es mal visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvimos un abuelo que fue explotado, un abuelo que tuvo muchos problemas con el sitio donde trabajaba o la creencia familiar que, a ver, quien tiene dinero no es buena persona, ¿sí? Entonces, el hecho de tener dinero haría que yo me alejara de mi clan, ¿sí? Porque dejo de ser fiel a mi clan, dejo de ser, cumplir con este mandato familiar, esta creencia familiar, que quien tiene dinero es mala persona, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué sucede? Si yo no hago consciente esto, una vez y otra vez y otra vez, me saboteo cuando estoy logrando algo, pasa algo cuando eh, a lo mejor voy a tener un buen trabajo, ¿sí? Y esto es por necesidad de ser fiel al clan, fiel a este mandato familiar. Cuando hacemos conscientes este tipo de cosas, movemos el árbol. Y no solamente nos sanamos nosotros, ¿no? Porque todo esto está en el inconsciente, no se crean que es tan fácil, ¿no? Pero de pronto algo nos hace, uy, ¿sí? Esto a mí me está pasando y nos sanamos nosotros y sanamos también a generaciones que siguen para que este mandato no siga estando. ¿Con qué cosas tienen que ver estos mandatos? ¿Sí? Sobre todo cosas que han impactado, ¿sí?, en forma de trauma a nuestros ancestros. No, a ver, secretos familiares. Si vamos detrás de un secreto familiar, ¿sí? Ahí, no sé, Corbera, por ejemplo, siempre dice que si vamos a preguntar a la madre siempre miente, ¿sí? Es por una cuestión de querer proteger, ¿sí? Pero siempre miente. Si pregunta si has sido deseado, por supuesto, yo te quería
ya te buscaba, pero sin embargo, ¿sí? No sé, diríamos ahora, cuando supo que estaba embarazado, cuando volvió el test, ay, ¿y ahora qué hago? Esa primera emoción ya nos ha marcado, ¿sí? Eh, los secretos familiares que más nos van dejando huella y que más vamos eh, transmitiendo, ¿sí? Tienen que ver con muertes, con asesinatos. Y uno piensa, asesinatos, vivimos una guerra, ¿sí? ¿Cuántos secretos familiares podemos, si pensamos en 3, 4 generaciones atrás, tendrá que ver con esto, ¿no? Cuando también hemos sobrevivido a la guerra, la culpa del sobreviviente, ¿sí? Cuando a lo mejor mueren mis hermanos y yo soy el único que sobrevive, la culpa del sobreviviente, así deja, ¿sí? O de pronto, hijos fuera del matrimonio, esto también, ¿sí? El dejar de lado, el abandonar, esto también suelen ser secretos familiares que, a ver, ahora los hijos fuera del matrimonio, ahora no son mal vistos, pero pensemos una generación o 2 generaciones atrás en un pueblo, lo que significaba esto, ¿sí? Eh, otras situaciones pueden ser eh, problemas de finanzas que se hayan vivido como vergüenza familiar o negocios que han implicado estafar a otros, ¿sí? Esto lo reciben luego las generaciones que siguen. ¿Y qué sucede? Quizás lo tengan que reparar. Eso que ha hecho mi abuela o mi abuelo o mi bisabuelo, ¿sí? Luego tiene que repararlo alguno de los nietos. Secretos familiares, como pueden ser enfermedades mentales, ¿sí? Antes se encerraban a quienes tenían una enfermedad mental, se los alejaba, como se alejaba si había nacido alguien discapacitado, se lo abandonaba, se lo dejaba en instituciones, ¿sí? Y todo esto, pues ahí va quedando en la memoria, va quedando en traumas. Cuando hubo violaciones, ¿sí? O cuando hubo situaciones como de alcoholismo, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué sucede? Se puede dar a lo mejor en un hijo, en un nieto o en un bisnieto, o bien que repita la situación, ¿sí? O que la quiera reparar. ¿Y cómo la reparo? A lo mejor la reparo dedicándome a hacer terapias para alcohólicos. De pronto me encuentro que sin saber que tenía un bisabuelo alcohólico, ¿sí? Me encuentro que estoy haciendo terapias para sanar alcohólicos, ¿sí? También reparamos a través de las profesiones, ¿sí? Pensamos que somos muy libres eligiendo nuestras profesiones, pues no, no lo somos, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos que hay cosas que sanar. Y entonces, eh, ahí, por ejemplo, una de las cosas, yo siempre me pongo eh, el ejemplo de mi árbol, porque lo he estudiado muchísimo, ¿no? Eh, yo soy psicopedagoga y también he tenido el título, bueno, tengo el título de maestra y sigo el día de hoy, sigo dando clases, siempre vuelvo a dar clases, ¿no? ¿Qué estoy reparando? Pues cuando yo empecé a estudiar mi árbol y hablé con mi madre, me dijo,
A mí, mi padre no me permitió estudiar por ser mujer. Y tu abuela, que vivía en un pueblo de Betanzos, siempre se iba todos los días a la iglesia porque era la única biblioteca del pueblo. Entonces ella se iba a la iglesia porque se iba a misa y de misa se metía dentro de la biblioteca. Y ahí estoy hablando de mi abuela, principios del siglo pasado, ¿sí? Donde pocas mujeres sabían leer y escribir, principios 1905, 1910, ¿sí? Ahí ubiquémonos. Y ella iba a leer, ¿sí? Y cuando se casa con mi abuelo, siempre le dijeron que leer era perder el tiempo, que estudiar era perder el tiempo. Y a mi madre tampoco le permitieron estudiar. Y este aquí, porque éramos mujeres, que todas las mujeres de mi clan, es decir, todas mis primas y todas las hijas de mis primas, tienen carrera universitaria, ¿sí? El legado que dejó mi abuela fue estudien, ¿sí? Esta es una de un legado que es positivo, ¿sí? No todos tienen carga negativa, ¿sí? Aquí estamos reparando lo que ella no pudo hacer, ¿sí? Y lo mismo sucede con otras profesiones, ¿no? A lo mejor el ser abogados, ¿sí? Y que implica cuando hubo cuestiones eh, de leyes, de estafas, de herencia, ¿sí? Que ahí quedaron por sanar, entonces ahí con la profesión también se repara cuestiones que tienen que ver con lo familiar. Entonces, podemos reparar dentro a ver, reparamos a veces siempre con la polaridad contraria, ¿no? Por ejemplo, en una familia pudo haber abandono de niños y luego te encuentras con una nieta que trabaja con niños abandonados, por ejemplo, ¿sí? Y este tipo de cosas se dan con las profesiones, pero también se suelen dar con enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, cuando se tienen ancestros que, por ejemplo, en esa época que se tenían muchos hijos y hablábamos de tener 10 hijos, tener 11 hijos, tener 8 hijos, y no se vivió con felicidad, es decir, pues ya esto es a lo que me han mandado y no es lo que quiero. Luego aparecen a lo mejor nietas o incluso nietos que no pueden tener hijos, ¿sí? O deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque el mandato que se recibió, ¿cuál era? A ver, que los hijos cansan, que no te dejan libre, o lo que sea que este ancestro pudo haber dejado, ¿no? ¿Por qué seguimos estos mandatos inconscientes? Porque implica pertenecer al clan, ¿sí? Es el mandato que me han dejado, es aquello que tengo que cumplir para seguir perteneciendo a mi clan. ¿Qué sucede? Hay personas de mi familia, de mis ancestros, con los cuales tengo más afinidad. Y es en ellos en los cuales tengo que estar mirando. A ver, ¿con quién tengo más afinidad? Si me han puesto el mismo nombre, ahí
ya ahí me han dejado parte de su proyecto por continuar, ¿no? Ya tengo una unión a esa persona. Si todo el mundo me dice, pero eres igual a tu abuelo, pues ahí ya sabemos a quién podemos llegar a tener afinidad. O tienes los mismos gestos que tu abuela, ¿cómo puede ser si no la has conocido? ¿Sí? Ahí ya tenemos otro grado de afinidad. Y conocer su historia ayuda a comprender cosas que me están pasando a mí, incluso enfermedades que me pueden llegar a estar pasando a mí, emociones que no logro resolver, ¿sí? Situaciones que se me repiten. Por ejemplo, otra de las cosas, bueno, el nombre, si era mi padrino, por ejemplo, o era mi madrina, además de ser, por ejemplo, mi tía, ¿sí? Ahí, si bien siempre se busca madre, padre, abuelos, bisabuelos, pero si de pronto hay una persona que es significativa, también ahí hay que tenerlo en cuenta. Las personas pueden ser en nuestra familia, pueden ser nuestros maestros, pueden ser los maestros, a ver, tienen que ver con fecha de nacimiento y son aquellos que admiramos muchas veces y tenemos que preguntar, ¿qué admiro de esta persona? ¿Sí? Y ahí usarla de espejo. ¿Qué tiene que ver esto que yo admiro de esta persona con la cual estoy conectada por fecha? ¿Sí? ¿Qué admiro? Y ahí me veo a mí mismo. ¿Y qué me molesta de esta persona? ¿Sí? A lo mejor me molesta que sea tan ordenada, ¿sí? O al revés, o que sea tan desordenada. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? A lo mejor que soy una neurótica del orden. ¿Sí? Entonces me van dando respuesta de cosas que me suceden. Estamos conectados por fecha, no solamente por fecha de nacimiento, sino por fechas de fallecimiento. Para nuestro inconsciente es lo mismo, el fallecimiento que el nacimiento. Son pasos de una etapa a otra. ¿Sí? Entonces, pues podemos estar conectadas por ambos. Y ahí, bueno, tenemos muchas figuras por ver, ¿no? Ver el doble, ver quién es nuestro maestro, ver quién es el fantasma en la familia, ¿sí? Ver de pronto ciertas características de los niños, ¿sí? Tienen que ver, por ejemplo, cuando su madre ha perdido, por ejemplo, un embarazo antes de su nacimiento, ¿sí? Y encima se le pone el mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues no soy yo. Estoy cargando con la identidad de otra persona, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué sucede? Pues de pronto, desde la bioneuroemoción, por ejemplo, podríamos hablar de que muchos niños hiperactivos necesitan moverse porque llevan como otro encima, ¿no? Entonces tengo que moverme acá para mover a esta persona que me han puesto su nombre. ¿Qué carga damos cuando le ponemos el nombre de otro niño que ha fallecido? ¿Sí? Y luego nos preguntamos, uy, ¿por qué este niño tiene problemas? ¿Sí? ¿Con qué carga eh, lo hemos, lo hemos traído? ¿Sí? Eh, son muchas las cosas que hay que ver en el árbol. Cuando empezamos a entrar en el camino del árbol, empezamos a descubrir cosas, coincidencias, ¿sí? Como
personas que se enferman de la misma familia siempre a la misma edad, ¿sí? ¿Cómo puede ser que en una familia un padre, un abuelo, un tío, un bisabuelo hayan tenido un infarto a la misma edad? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿De dónde viene esto? Ahí tenemos que estar indagando más allá de lo que podemos, de las emociones que podemos ver a simple vista. Y con el árbol, a ver, si tenemos fechas, pues genial, porque nos va a ayudar a ver cuál es mi línea de afinidad, con quién vengo ahí a cumplir cosas, quién es mi doble, quién es mi maestro. Pero si no tenemos fechas, también sirve. ¿Por qué? Porque en nosotros está toda la información, ¿sí? Todos tenemos la información de nuestros ancestros. Y si empezamos a indagar, podemos ver qué cosas han sucedido, ¿sí? De pronto empezamos a notar conexiones. Si queremos indagar, lo mejor es empezar a preguntar a nuestros mayores, ¿sí? Historias familiares, cosas que se sepan. Y seguramente nos vamos a encontrar con muchos silencios, ¿sí? Muchas veces hay enfermedades que aparecen y resulta que hay de pronto violaciones en la familia que no se han contado, ¿sí? Eh, o de pronto infidelidades que no se han contado, ¿sí? Y ahí empezamos a indagar y ver cosas, ¿no? Cuando vemos enfermedades muy grandes, también tenemos que indagar en el árbol, ¿eh? También muchas tienen que ver con cosas que han pasado en nuestros ancestros. A ver, aquí hay como una doble versión. Hay quien dice, bueno, si la culpa es de mi ancestro, yo no me hago cargo. No, al contrario. Si yo descubro que este es mi programa, con esto he nacido, ¿sí? A ver, ¿qué hago para cortar con esto? Porque yo corto con esto y también ayudo al resto de mi familia, ¿sí? Incluso libero de esa emoción a esos abuelos que han pasado ese trauma, ¿sí? A lo mejor pudo haber sido un accidente, ¿sí? Al trabajarnos nosotros, también estamos liberando a otros, ¿sí? Igual el ego aquí hay que dejarlo de lado, ¿eh? Yo no me voy a poner como salvador de mi clan familiar. Yo empiezo a trabajarme a mí y desde mi autoconocimiento voy a poder cambiar cosas, ¿sí? Desde ver las emociones de quienes han estado en mi familia, puedo ir cambiando cosas en la medida que hago consciente cosas, ¿sí? Saco parte de ese iceberg hacia afuera, ¿sí? Lo veo, miro con qué tiene que ver esto, ¿sí? Y esto me ayuda a empezar a sanar, a empezar a reparar cosas, ¿sí? Más o menos van entendiendo con qué tienen que ver las terapias transgeneracionales. Podemos estudiarlo a través del árbol. Hay terapias como la bioneuroemoción que lo trabajan muy rápidamente. Luego está la psicología que trabaja el transgeneracional, que lo va haciendo como en un tiempo mucho más largo. Si solamente queremos saber de nuestro árbol, pues eso está muy bien. Pero si quiero saber qué puede haber, si hay algo detrás de este síntoma, de esta enfermedad que tengo, quizás tenga que buscarme una terapia más rápida, ¿sí? El tema de constelaciones, pues también trabaja
con el tema de los ancestros. Y se puede trabajar en grupo, ¿sí? Y vemos cómo se van moviendo al elegir personajes que hagan de mi padre, que hagan de mi abuelo, y de pronto vemos un movimiento que la persona hace inconscientemente, pero no están inconscientes, todos estamos unidos. Entonces la información circula, ¿sí? Es una cuestión de información que circula. Muchas que hacen terapias sistémicas se trabaja a través de muñecos, ¿sí? Trabajamos con muñecos, por ejemplo, se pueden trabajar con esos estilos de Playmobil, ¿sí? Y vamos eligiendo a nuestros distintos ancestros y ahí vemos hacia dónde miran, con quién están, con quién, a ver, de quién se ha puesto separado, ¿sí? O de pronto aparece alguien inconscientemente, pues pone un muñeco más. ¿Y este es un hijo? ¿De dónde estaba este? Ah, pues no sé, sobra, no sobra. Está, pero alguien lo ha ocultado, ¿sí? En el transgeneracional todo cuenta. Cuentan cada hijo no nacido, ¿sí? Si mi madre o mi abuela ha tenido de pronto 3 abortos, pues yo no soy ya el primero, soy el cuarto de sus hijos, ¿sí? Eh, todo cuenta. Y cuando hablamos de hijos adoptivos, también hay que tener en cuenta cuándo ingresó al clan, cuándo empezó a pertenecer a la familia. Si es de parte de las constelaciones, estudia las dos familias, ¿sí? Busca información un poco de la biológica y también de la familia adoptiva. Y en este caso, la fecha con que se trabaja es con la fecha en que ha ingresado al clan familiar, ¿no? De hecho, lo vemos mucho, ¿no? Que de pronto decimos, ¿cómo puede ser que tenga gestos de un abuelo que no es abuelo? ¿Sí? Pues sí, estas cosas pasan porque se van transmitiendo, ¿sí? En este caso, Bruce Lipton diría en la biología de las creencias que tiene que ver con la epigenética, ¿sí? Que no todo es genética, sino que también en nuestra genética hay información de las emociones, hay datos en el agua de nuestras células que tienen que ver con las experiencias vividas, ¿sí? Y esto se transmite también de generación en generación. Hay mucho por trabajar. Cuando se empieza con el tema del árbol es como un camino apasionante, ¿sí? Empezamos a descubrir cosas, ¿sí? Y te das cuenta, uy, pero fíjate, esta persona se ha enfermado a esta edad y de pronto acá hay una hermana de mi madre que a la misma edad le ha pasado lo mismo y acá tenemos otra. ¿Acá qué hay? Vemos que estas repeticiones es lo que me habla de que esto es transgeneracional, ¿sí? No sé si...